los Salmos, capítulo 18. Y vamos a leer, hermano, del versículo 1 hasta el versículo 6 de ahí de nuestra Biblia. Hermano, pues este mensaje Dios me lo entrega a mí para yo transmitírselo a usted. Y sabe, hermano, yo creo que en cada etapa de nuestra vida siempre nosotros debemos de tomar en cuenta a Dios, hermano, en toda nuestra manera de vivir. Y sabe, el tema que voy a hablarle hoy, hermano, se llama Dios pelea nuestras batallas. ¿Así, hermano? Dios pelea mis batallas. En el libro de Salmos, capítulo 18, del versículo 1 al versículo 6, dice la palabra de Dios. Usted me sigue con su vista, dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en quien en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte. Dice en el 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Hermano, puede tomar su asiento en esta mañana. Le damos gracias a Dios, hermano, porque podemos venir o podemos, hermano, traer nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma a escuchar, hermano, de la presencia de la palabra de Dios. Amén. Hermano, Dios pelea nuestras batallas. Dios siempre, hermano, va a salir en defensa nuestra. Este salmo, hermano, que nosotros estamos viendo en el Salmo 18, es un salmo, hermano, que escribió David después de que él se aventurara, después de que Dios, hermano, empezara a tratar con la vida de David. Cuando él, hermano, antes de poder sentarse como rey, él sufrió, hermano, muchas persecuciones, sufrió, hermano, de muchas dificultades. Saúl estaba siempre al pendiente de la vida de David, hermano. David estuvo en peligros. La Biblia dice que él estuvo en cuevas, que él estaba en el desierto. Él se escondía, hermano, porque sentía que Saúl quería su vida, sentía que sus enemigos estaban cerca de él. Y cuando Dios lo libró de todo aquello, hermano, que él sentía que ya era el fin, él escribe este salmo, hermano, para inspirarnos a usted y a mí. Hermano, Dios quiere pelear nuestras batallas. Dios quiere hacerse cargo, hermano, de nuestras luchas y nuestras cargas. Dios quiere ir al frente, hermano, de todas las dificultades que tenemos. Que cuando nosotros, hermano, disponemos de nuestra vida, el querer agradarle a Dios, hermano, en una vida espiritual agradable, Dios empieza, hermano, a acercar cerca de nosotros una muralla firme, hermano, para que usted y yo vivamos tranquilos. Hermano, Dios pelea nuestras batallas. Dios quiere pelear por nosotros. Ahorita al iniciar este mensaje, hermano, les leí esta parte del libro de Salmos donde decía en el Salmo 34, el ángel de Jehová acampa alrededor, pero viene algo importante en la Biblia, de los que le buscan. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le buscan y él los defiende. Hermano, ¿cuántos queremos en esta mañana que ese ángel de Jehová siempre esté en nuestras vidas? ¿Cuántos queremos, hermano, que Dios siempre esté protegiendo, hermano, cada paso que damos? ¿Cuántos queremos, hermano, que Dios esté cerca de nosotros? Porque de esto se trata, hermano, lo que dice la Biblia. Dios pelea nuestras batallas, hermano. Y en nuestra vida, usted y yo, al saber que Dios está peleando por nosotros, siempre, hermano, en nuestra vida vamos a tener siempre motivos para agradecerle a Dios y sentir su presencia, hermano, en nuestra vida cada día y cada semana. A veces, hermano, vivimos sin gratitud hacia Dios. Vivimos, hermano, como que Dios no está haciendo nada por nosotros. David sabía, hermano, y él empieza a escribir este salmo y dice: Te amo, oh Jehová. ¿Por qué lo amaría David a Dios, hermano? Porque sus palabras, después de que Dios lo libró de todos sus perseguidores, lo primero que él escribió en este salmo es: Te amo, Jehová. Hermano, ¿usted ha sentido el amor de Dios? Todavía hasta el día de hoy usted está sintiendo el amor de Dios. Usted vive, hermano, por el amor de Dios.
La palabra de Dios dice, hermano, dice, te amo, oh Jehová. Y las primeras palabras que expresa David, hermano, eran unas palabras de gratitud por todo lo que Dios estaba haciendo en la vida de David. Hermano, yo quiero decirle hoy en esta mañana, y quiero invitarlo a usted que entendamos, que muchas veces en nuestra vida, hermano, nosotros queremos que Dios nos defienda a cada instante. Queremos que Dios, hermano, vaya al frente de nosotros, de nuestra vida, y queremos ponerlo, hermano, como un estatuto firme, como una bandera firme, hermano, en nuestro corazón. Pero muchas veces no le buscamos, hermano, y nuestra confianza no está en Dios. Empezamos a construir acerca de nuestra vida, hermano, alrededor, como, hermano, una muralla de naipes. Cuando nosotros disponemos de nuestros propios pensamientos, de lo que nosotros podemos hacer sin Dios, usted se está acercando su vida, hermano, como unos naipes. Así usted ha jugado eso, hermano, cuando están las barajitas así, ¿verdad? Que se están formando como una muralla. Se ha visto, ¿no? ¿Qué pasa, hermano, con cualquier movimiento que usted le dé? Todo se cae, hermano, se desborona. En nuestra vida, hermano, muchas veces cuando no tenemos una vida espiritual agradable a Dios, o cuando no disponemos de ir hacia Él, hermano, y confiar en Él, nuestra vida está rodeada de naipes, hermano. Creemos que Dios nos va a proteger, hermano, de cualquier dificultad y circunstancia. Pero si nosotros no le buscamos, si nosotros no disponemos de una vida espiritual real y agradable a Dios, tarde o temprano todo lo que emprendemos, hermano, así con toda la fuerza que tenemos, lo levantamos, tarde o temprano todo eso va a caer. Y el enemigo, hermano, nos va a rodear y Satanás va a empezar a robar las bendiciones de Dios, nos va a empezar a quitar la fe que tenemos, nos va a empezar a quitar la confianza que tenemos en Dios, hasta el punto de decir, Señor, ya no quiero nada contigo. Hermano, usted y yo debemos de fortalecer nuestras vidas. Debemos de decir con toda confianza, hermano, cuando tenemos nuestra fe puesta en el que vive, Dios pelea mis batallas. Así de sencillo, hermano. Aunque esté en valle de sombra de muerte, dice la Biblia, no temeré mal alguno, porque tú, ¿quién, hermano? Dios, estarás conmigo. ¿Se fija la diferencia, hermano? Y esto no quiere decir, hermano, que no tengamos dificultades. David, después de que escribió este salmo, hermano, lo escribió cuando él estaba viviendo un momento difícil. Pero él, en este momento difícil, empezó a fortalecerse en Dios, empezó a confiar en el Señor, hermano, y a ponerlo cerca de él. Empezó a rodearse, hermano, de la presencia de Dios. Y él dice estas palabras, dice aquí, hermano, te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él que confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, y lo todavía dice, hermano, mi alto refugio. ¿Se fija? Hermano, ¿cuántos de nosotros tenemos un refugio? Hermano, ¿verdad que nuestra casa es un refugio para nosotros? ¿O no es cierto? Estamos pasando un día pésimo, hermano, pero ya lo que queremos es llegar ¿a dónde? A la casa. Porque en la casa tenemos un lugarcito especial, hermano. Grande, pequeño, no sé, hermano, pero es nuestro espacio. Y nos sentimos tranquilos y a salvo, ¿verdad que sí? Cuando usted tiene un refugio, hermano, usted sabe que es un lugar seguro al cual puede acudir. David sabía, hermano, y reconocía que para él Dios era su alto refugio, hermano. Que cada vez que venía persecución o problemas, lo primero que hacía David, hermano, ¿qué cree? Era refugiarse en Dios. Las palabras que usa este salmo, hermano, es fortaleza, roca, castillo y libertador. ¿Se fijan? Lo que David está exaltando, hermano, de Dios es fortaleza, roca, castillo y libertador. Dios experimentó a través de las persecuciones
a través de la escasez, de debilidades. Dios ya le había prometido a David un reinado. Dios ya le había dicho a David, tú eres el rey. Todo esto te espera. Mas sin embargo, en el proceso, hermano, antes de ser rey, le fue como en feria, hermano. ¿Verdad que muchas veces nosotros queremos de Dios, hermano, las bendiciones, pero no queremos el proceso? ¿Sí o no, hermano? El proceso no lo queremos. Queremos que Dios nos responda ya. Hermano, Dios no trabaja así, hermano. Dios quiere bendecirnos, quiere cambiar nuestra mente, nuestro corazón, quiere que nuestros motivos, hermano, lo más profundo que hay en nuestro corazón, sean expuestos delante de su presencia, hermano, y un momento de decirle, Señor, tú eres mi Dios. Y todo lo que tú quieres de mí, Señor, lo voy a hacer conforme a tu presencia. Hermano, antes de conocer a Cristo, ninguno de nosotros acudíamos a Dios. Ni siquiera lo tomábamos en cuenta, hermano. Para nosotros no era algo importante. Era más importante nuestro vicio, era más importante nuestra vida, era más importante las fiestas, el agradarle al mundo. A Dios lo teníamos muy lejos, hermano, de nuestra vida. Pero cuando nosotros nos entregamos a los pies de Cristo, Jesús empezó a transformar nuestra vida, hermano, desde adentro hacia afuera. Una persona una vez dijo, hermano, de haber sabido que el ser cristiano iba a ser así, hermano, pues lo hubiera pensado. Yo creía que el ser cristiano, hermano, todos mis problemas se iban a acabar. El ser cristiano, hermano, Dios iba a traer provisión y bendición. Y yo le dije, Dios está dispuesto a dártelo. Dios quiere traerte esa bendición para tu vida. Pero antes de todas las cosas materiales, tenemos que reconocer que Jehová es Dios. Y Él sabe todas las cosas, hermano. David ya le había a Dios dicho a David, tú vas a ser rey, hermano. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha dicho, tú eres un rey, eres un sacerdote? Ay, hermano, pero si soy rey y sacerdote, ¿por qué no vivo como rey? ¿Por qué tengo que vivir así, Señor? Hermano, el tiempo de vida que tenemos es un proceso. La riqueza que usted y yo tenemos, hermano, es que la presencia de Jesús está con nosotros. Él vino a entregar su vida y su reino, hermano, para usted y para mí. Y no es un reino físico, hermano. La palabra de Dios dice que si en esta vida seguimos a Cristo, confiamos en Él, usted y yo, hermano, somos los más dignos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, así dice la Biblia. Esa palabra está medio curiosa. En pocas palabras, somos dignos de deshonores. Hermanos que me abofetearon, hermanos que me corrieron, hermano, por predicar el evangelio me hacen a un lado, pues usted es digno del evangelio, hermano. Usted es de honra para Dios. David no la estaba pasando bien, hermano. Dios ya le había dicho, David, tú vas a ser rey. Imagínese, David, bueno, si soy rey, ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué no estoy en un palacio? ¿Por qué estoy yo en el monte? ¿Por qué estoy yo en el desierto? ¿Por qué si tú estás conmigo, Señor, me está pasando todo esto? Hermano, Dios quiere que usted y yo comprendamos que nuestro alto refugio, nuestra roca, nuestro castillo, nuestra fortaleza, nuestro lugar seguro, hermano, es estar a los pies de Dios. Es el único lugar que usted y yo vamos a tener plenitud, hermano, en el lugar en el que esté. Usted va a saber que hay un lugar seguro y vamos a acudir a los pies de Cristo. ¿Cuántas veces? No lo sé, hermano, muchas veces. Pero usted y yo tenemos un lugar seguro. Y ese lugar seguro es Jesús, hermano. David expresaba estas palabras diciéndole fortaleza, porque David aprendió a través de las dificultades a tener confianza detrás, hermano, de aquel que vive. David empezó a sentir que la mano poderosa de Dios empezaba a guiarlo, empezaba a fortalecerlo. También le decía roca y castillo. Era algo grande, hermano, una protección, un escudo que sabía que mientras estuviera en la presencia de Dios, nada, absolutamente nada, iba a pasar con su vida. Y por último, hermano, tenía una confianza de decir que Él era libertador.
Que en el momento que Dios levantara, hermano, esa estafeta de decir David adelante, ya es hora, Dios lo iba a librar de la mano de todos sus enemigos. Y no lo hizo ni una ni dos, lo hizo muchas veces, hermano. ¿Y qué era lo que hacía David? Él esperaba en Jehová. Él me va a libertad, hermano. Me va a dar libertad. Este Salmo 18, hermano, está también en el libro de 2 de Samuel, capítulo 22, si usted va. Fueron las mismas palabras, hermano, que dijo David. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 22. ¿Lo tiene, hermano? Dice aquí la palabra de Dios. 2 de Samuel, capítulo 22. ¿Qué dice el tema ahí, hermano? Ahí arribita de su Biblia. ¿Cántico de qué, hermano? A ver, hermano, ¿qué estaba haciendo después de que Dios le permitió a David liberarse de todos sus enemigos? Él cantó, hermano. Tenía un cántico nuevo, decir, Señor, me libertaste. Él cantó este salmo y dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos, dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. ¿Cómo estaba cantando? ¿Cómo se imagina usted que estaría cantando David, hermano? Contento, hermano. Hermano, ¿cómo cantamos cuando venimos a la iglesia? A veces cantamos sin gozo. A veces cantamos, hermano, sin disfrutar lo que le estamos cantando a Dios. A veces venimos con un ánimo, hermano, como que si Dios no ha hecho nada por nosotros. David al reconocer, dice que él cantó, hermano, y empezó a expresarle este sentimiento a Dios, porque él reconocía, hermano, que el que estuvo detrás de él en cada momento, hermano, era el Señor. Se sentía seguro, hermano. Usted siente en su vida, hermano, cuando usted está afuera, que Dios está detrás de usted. Si no dependemos de Él, escúchelo, hermano, si no oramos, si no le pedimos a Dios que nos guíe, hermano, pues puede ser que Dios no esté con nosotros. Debemos de depender de Dios antes de cualquier otra cosa. Mire, vaya usted al libro de Proverbios, hermano, por favor. Acompáñeme el libro de Proverbios. Para que usted vea esto, hermano, lo que yo le estoy hablando en esta mañana. No es algo que yo me inventé, hermano, no es algo que yo pienso, sino que es lo que Dios dice en su palabra. Libro de Proverbios, capítulo 3, dice así la escritura. Dice, versículos 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes. O sea, no tomes en cuenta antes que Dios, hermano, tu propia prudencia. Es que yo pienso que no, hermano, no piense. Es que a lo mejor no, hermano, no crea. Deje que Dios le dé la salida a sus problemas. Deje que el Señor tome, hermano, en control eso que usted tiene que hacer. ¿Usted sabe por qué a David le iba bien, hermano? Porque antes de moverse, David consultaba a Dios y le decía, Señor, ¿qué hago? Cuando él bajó, hermano, Saúl se dio cuenta que David andaba cerca de esos sectores. Y David empezó a sentir que el enemigo lo acechaba y lo primero que hizo es decirle, Señor, ¿qué hago? Dios le dijo, ¿sabes qué? Vete a un monte y resguárdate ahí. Pero ¿quién fue el que le dio esa salida, hermano? Fue Dios. Dice aquí la escritura, hermano, ahí Proverbios, para que usted me acompañe. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Y cuando dice en todos, es que, hermano, todo.
No, hermano, es que para mí Dios nada más es los domingos. ¿Será, hermano? Es que para mí Dios lo importante es los sábados. Los sábados nada más. Hermano, nuestra necesidad de Dios es diario, hermano. Oh, hermano, pues es que ya que Dios se conforme, ya fue el domingo y con eso. ¿Será así, hermano, que queremos nosotros conformar a Dios? Nuestra gratitud es todos los días, hermano. Nuestra alma tiene sed de Dios todos los días. Y dice la Escritura que nosotros debemos de reconocerlo en todos nuestros caminos. Y Él, hermano, sea Dios, enderezará nuestras veredas. Todavía el último, hermano, dice el 7. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tus propios consejos. Es que lo que yo pienso es cierto. No, hermano, nosotros pensamos cosas vanas. Teme a Jehová. Y lo siguiente que Dios pide, hermano, para poder proteger nuestra vida, para poder, hermano, formar una muralla para nosotros, para que podamos decir con toda confianza, Jehová pelea mis batallas. Apártate del mal. ¿Se fija? Para que Dios pueda pelear nuestras batallas, usted y yo debemos de apartarnos, hacernos a un lado de todas aquellas cosas que ofenden a Dios. David estaba agradándole a Dios, hermano, tenía una comunión con Él. Por eso Dios hablaba con David, hermano. Si usted va al libro de Primera de Samuel, acompáñeme por favor, hermano. Capítulo 22, para que usted vea lo que yo le estoy hablando. Primera de Samuel, capítulo 22. Dice aquí, Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 6 en adelante. Dice, oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba en Gaba debajo de un tamarisco sobre un alto y tenía una lanza en su mano y todos sus siervos estaban alrededor de él. Dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centanas, para que todos vosotros hayáis conspiración contra mí, y no hay quien me descubra el oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Hermano, Saúl tenía algo en contra de David. Dice aquí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo me ha levantado a mi siervo contra mí, para que me acerque tal como lo hace hoy. Dijo Saúl en el versículo 13. Dice, y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando les diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levante contra mí y me aceche como hace hoy en día? En el capítulo 23 dice, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten Keila y roban las ceras. ¿Qué dice el 2, hermano? Léalo conmigo. A ver, hermano, ¿qué hizo David? ¿A dónde acudió? ¿Sí lo está leyendo, hermano? No. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuántos más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a quién, hermano. Las cosas estaban mal, hermano. Quizás el pueblo era mucho más que el que tenía David. Pero mire, hermano, ¿cómo Dios preparó a David, hermano, para hacerle frente a los problemas? ¿Cómo Dios le enseñó a David, hermano, al no tener miedo?
¿A qué pudiera, hermano, decir Jehová pelea o Dios pelea mis batallas? Este joven, hermano David, cuando era niño, se presentó delante de un gigante. Y mientras él veía a todo el pueblo atemorizado, hermano, fue el único de ellos que decía, porque este hombre está hablando en contra de los ejércitos de Israel. Sus palabras con fe, en la confianza que Dios tenía, que David tenía en Dios, era: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Estaba grande, hermano, el gigante, pero él sabía a quién acudir. ¿Cuáles son nuestras fuerzas y nuestras armas? No provienen de la carne, hermano. Nuestras armas, hermano, son celestiales para poder derribar fortalezas, hermano. Mas yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Quién estaba peleando por David, hermano, en ese momento? Era Dios, hermano, y tumbó al gigante. David estaba consultando otra vez a Dios: Señor, pues ¿qué hacemos en Keila, Señor? No pelea, ve. Hermano, ¿será mucho la confianza que tenía David en Dios? Sí, hermano, pero también David tenía miedo, hermano. Dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 24, mira, vaya conmigo. Vamos a ir así poco a poco, hermano, a grandes rasgos. Dice aquí: cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo: he aquí que David está en el desierto de En-Gedi. Perdón. Y tomando a Saúl a 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, dice aquí, hermano, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. ¿Se imagina dónde estaba escondido David? Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres, ¿dónde estaban, hermano? Estaban sentados en la cueva, en los rincones. Hermano, Dios estaba probando el corazón de David, hermano. Dios estaba probando en David, hermano, si tenía un corazón sincero hacia Dios. Hermano, ¿qué pasaría si Dios le diera la oportunidad a usted en esta mañana de vengarse de aquel que le hizo mal? ¿Qué pasaría si Dios hoy te está dando la oportunidad, hermano, para que te desquites con aquel que te hizo mal en tu vida? Oh, hermano, pues es que Él me lo hizo, Él me la paga, hermano. ¿Será ese el corazón que Dios quiere para nosotros, hermano? ¿Por qué a veces Dios prueba nuestro corazón, hermano? ¿Por qué prueba nuestra vida? Para saber dónde está, hermano, nuestro corazón. David sabía, hermano, que este rey Saúl lo estaba persiguiendo y se lo entregó en una cueva, hermano. Dice la escritura aquí que David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, lo codeaban, hermano, diciéndole: ahí está el día. He aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano. Harás con él como te pareciera. Y se levantó David calladamente, y lo primero que hizo, hermano, fue cortarle la orilla de la capa que traía, ¿verdad? De sus vestuarios. Hermano, David, si hubiera querido, hermano, quitarle la vida a Saúl, lo hubiera hecho en ese momento. ¿Sí o no, hermano? Lo hubiera hecho, hermano. Dice la escritura: después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces tras Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová.
Y mirando, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti, Jehová, porque mi mano no será contra ti, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos. ¿Qué va a salir, hermano? De los impíos saldrá impiedad, hermano. Así que mi mano no será contra ti. Tras quien haya salido el rey de Israel, a quien persigues, a un perro muerto o a una pulga. Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo, y él vea y te sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó su voz Saúl y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tus manos. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser tuyo y firme, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre en la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Hermano, pregunta, ¿por qué Dios protegía tanto a David? ¿Por qué Dios, hermano, protegía y procuraba tanto a David? Mire, hermanos, las palabras de David en el Salmo que estuvimos leyendo ahorita, hermano, mire, el Salmo 18, vaya, ya quiero terminar con estas palabras, hermano. Salmo 18 dice, yo quiero ir terminando, hermano, este mensaje. Primero David, hermano, después de que Dios lo liberta de todos sus perseguidores, que Dios le da la libertad de todos aquellos que lo perseguían. Hermano, muchas veces David no peleó con sus fuerzas, hermano. Dios peleaba por él. Y dice la Escritura, dice, invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Otras de las palabras que David sentía, hermano, cuando él estaba pasando por dificultades, eran estas. Dice, me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron y ligaduras del Seol me rodearon en mi angustia. ¿Cómo lo estaba pasando David? Estaba angustiado, hermano. Dice, y en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él. ¿A dónde, hermano? Hermano, ¿cuántos queremos hoy en esta mañana que Dios pelee nuestras batallas? ¿Cuántos queremos que Dios, hermano, nos haga frente en nuestra vida? Que sea Él, hermano. Mire, dice la palabra de Dios, cómo Dios puede hacernos, hermano, siempre frente y nos puede proteger. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le buscan y Él los defiende. Dice la Escritura, hermano, ahí mismo, en el capítulo 18, versículo 20 en adelante. Fíjese las palabras, porque Dios había protegido a David. Dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. ¿Se fija por qué le iba bien a David? Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me guardó de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Lea conmigo el versículo 25, por favor, hermano. ¿Lo lee? Dice así, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y el recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Dice el 28, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios,
alumbrara mis tinieblas, dice aquí, hermano. David sabía que Dios, hermano, lo iba a defender, porque él en su vida, hermano, estaba buscando fielmente a Dios. Cuando usted es misericordioso, hermano, es amable, usted es fiel, usted quiere ser fiel con Dios, hermano, Dios siempre va a ser fiel con usted. Cuando usted quiere ser amoroso con Dios, Dios va a ser amoroso con usted. Si usted quiere vivir alejado de Dios, hermano, Dios se va a portar severo con usted. Todos nosotros, hermanos, queremos que el Señor, hermano, actúe en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradarle a Dios. Fe, hermano, es creer que Dios está activo en toda nuestra vida. Desde que empieza la semana, hermano, y usted voltea al cielo, el Señor, acompáñame en mi trabajo, acompáñame en mi hogar, acompáñame, hermano, usted ya lo está reconociendo. Es decir, yo estoy mal en esto, Señor, yo le grité a esta persona, Señor, yo hice esto con aquella persona, yo defraudé, yo robé, yo traté de hacer esto. Hermano, cuando usted empieza a confesarle a Dios todo lo que estamos haciendo mal, hermano, Dios es misericordioso con nuestra vida. Cuando usted empieza a descubrirle su corazón, Señor, yo no estoy bien con mi esposa, no estoy bien con mi esposo, no estoy bien, Señor. Dios empieza a tener misericordia, hermano. Él es fiel con los que son fieles a Él. Los que quieren mantenerse limpios de su corazón, de su mente, hermano, Dios se mantiene limpio con nosotros. Él es fiel, hermano, y justo. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, fíjese, hermano, el que está cerca de Cristo, crea que le hay. Y que al final del camino Dios es galardonador de los que invocan su nombre. Hermano, póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por estas palabras. Vamos a agradecerle a Dios, hermano. Dice la palabra de Dios, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Señor.